¿Qué tal, Emanuel? Mira, el problema este que me envías es el 342 y es un problema como todos los que me enviaste de equilibrio. Entonces, bueno, ya sabes que en equilibrio vamos a aplicar las leyes de Newton para equilibrio. Significa que nuestras sumas de fuerzas van a estar igualadas a cero, porque nada se debe de mover. Se supone que todo está en perfecto equilibrio, todo estático como tal. Bueno, entonces vamos a partir de ahí y vemos que hay un elemento extraño en nuestro dibujo. Si te fijas, yo solamente lo dibujé a la mitad. ¿Por qué? Porque es simétrico y en realidad la otra mitad pues es lo mismo, ¿no? Lo que está sucediendo en la parte izquierda que de la parte derecha del dibujo. Entonces, bueno, aquí solamente dibujamos la parte izquierda. Recordemos que tenemos el elemento extraño, que en este caso es un resorte. El resorte, ¿cómo se calcula? La fuerza del resorte es la constante acá, que siempre va a ser un dato del problema, y cuánto se estiró el resorte, es decir, cuánto se encogió o se alargó el resorte. Eso es lo que nos interesa a nosotros para encontrar qué fuerza se necesitó para estirar así el resorte, ¿no? Bueno, entonces, pues la constante acá ya la tenemos, es 100 newtons sobre metro, pero ese delta, ese desplazamiento del resorte no lo tenemos. Pero sí nos dan dos figuras, si te fijas ahí en la figura del libro está como sombreado, yo los dibujé aparte. Primero dice que cuando el resorte está todo tranquilo, bueno, en la longitud vertical tenemos 1.5 metros y en la longitud horizontal 2 metros. Bueno, entonces tú ya sabes, por trigonometría aplicamos, ¿recuerdas esta fórmula? Aplicamos teorema de Pitágoras. La hipotenusa es la que desconocemos, pero los otros dos lados catetos sí los conocemos, 1.5 y 2. Entonces aplicamos la fórmula, lo que desconocemos es la hipotenusa, despejamos, nada más despejamos la potencia al cuadrado. Recuerda que cuando despejemos, bueno, en realidad es una raíz cuadrada. Entonces nada más sustituimos, A es 1.5, B es 2, aquí los cambié de orden, pero no importa. Metemos esto a la calculadora y nos sale que esta hipotenusa C1 es 2.5 metros. Significa que el resorte tenía una longitud de 2.5 metros cuando todavía no tenía ninguna carga. Y con carga me refiero al cilindro, es decir, que no tenía ninguna masa apoyada en el punto A. Ok, pero después el libro nos dibuja una masa en el punto A en el cual el resorte lo prolonga 0.5 metros hacia abajo. De hecho, ahí el libro lo dibuja con una letra S, pero dice que S es igual a 0.5 metros. En la longitud horizontal, si te fijas, permaneció de 2 metros, ahí no se vio afectada. Entonces, bueno, pues volvemos a actualizar en nuestro triángulo rectángulo y nada más actualizamos esta medida. En lugar de ser 1.5 le sumamos 0.5 y es 2. Aplicamos otra vez teorema de Pitágoras, despejamos, metemos esto en la calculadora y nos sale que ahora la hipotenusa es 2.828 metros. Bueno, entonces ya vimos un cambio, mira, cuando estaba el resorte sin nada era 2.5 metros y después le pusimos ese cilindro que no sabemos de qué masa sea y se estiró esta cantidad. Entonces ya podemos aplicar la fórmula del inicio de K por delta. K era 100 newton sobre metro, delta es lo que se estiró el resorte, multiplicamos esto por esta resta y obtenemos la fuerza del resorte. Yo puse la fuerza AC porque en realidad es la fuerza entre los dos puntos, A y C. Bueno, ya que tenemos eso hay que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre en equilibrio es fundamental saber dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo lo dibujamos? Es plasmar esto en puros vectores. También si se te dificultan los vectores, ya después me dices, podríamos ver algunos ejemplos de eso. O en el mismo libro retroceder a lo mejor al capítulo 2, que es vectores, porque es, digamos, la herramienta matemática que utilizamos. Bueno, entonces los vectores ya sabes que consisten en una magnitud y un ángulo siempre. Algunos van a estar perfectamente orientados, como estos, que son perfectamente verticales o perfectamente horizontales. Y bueno, ¿qué dibujé en el diagrama de cuerpo libre? Dibujas las fuerzas que están en el punto donde dibujaste el diagrama. Yo lo dibujé en el punto A. Fíjate en la figura,
cómo tenemos una cuerda, una tensión, por eso muchas veces el libro va a poner la letra T. Tenemos una tensión T, A, B, es decir, de los puntos A al punto B. Aquí ya tenemos la masa, el cilindro, M por G es el peso. Tú sabes que el peso lo tienes que plasmar por la multiplicación de la masa por la gravedad. La gravedad, pues ya sabemos cuál es la cantidad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero la M todavía no la conocemos, la masa. Entonces, bueno, la dejamos así expresada. Otra cosa, aquí estoy expresando la fuerza del resorte, pero si te fijas, pues está a un cierto ángulo, un ángulo teta. Que ese ángulo pues no lo conocemos todavía, hay que calcularlo. Pero otra vez utilizamos trigonometría. Aquí en equilibrio lo que más se utiliza es trigonometría. Pero pues cuestión de aplicar otra vez las funciones trigonométricas que ya conocemos. Bueno, esta figura donde la obtuve es este triángulo, mira, 2 metros vertical, 2 metros horizontal, y la hipotenusa ya la habíamos calculado, era 2.828. Bueno, entonces tenemos que la función trigonométrica tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El opuesto del ángulo es 2 y el adyacente es 2. Adyacente es el que está justo al lado del ángulo y opuesto es el que siempre queda contrario. Y en la otra distancia se le conoce como hipotenusa. Esto es nada más un recordatorio. Bueno, 2 entre 2, despejamos la tangente. Teta es igual a tangente, a la inversa de la tangente de 2 entre 2, o sea, de 1, pues. Metemos esto en la calculadora. Mucho cuidado que la calculadora esté en grados, que no se encuentre en radianes, porque si no te va a salir otra cosa. Y bueno, pues nos va a salir que 45 grados. Entonces, ahora sí procedemos. Ya tenemos este ángulo teta, conocemos esta magnitud, conocemos la gravedad. Pues vamos a aplicar cuáles son nuestras incógnitas. Si te fijas, nada más esta fuerza no la conocemos. Y la masa, 2 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones vamos a tener? Una para suma de fuerzas en X y otra para suma de fuerzas en Y. Entonces, 2 incógnitas, 2 ecuaciones, sí lo vamos a poder resolver. Si tuviéramos más incógnitas, no podríamos resolverlo. Tendríamos que utilizar otra herramienta. Por eso aquí una incógnita era teta, pero ya la resolvimos con trigonometría. Entonces, bueno, tenemos suma de fuerzas en X. Aquí nada más un ligero recordatorio. Plasmé este vector fuerza AC de este lado. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos el vector fuerza con sus componentes. Recuerda que un vector que esté inclinado lo podemos plasmar en un triángulo rectángulo perfecto siempre. Su componente en X y su componente en Y. Siempre siguiendo el mismo caminito para llegar a la flecha. Entonces, bueno, pues utilizamos trigonometría. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Esto siempre se cumple. ¿Cuál es el cateto adyacente? FACX. Y la hipotenusa es FAC. El seno de un ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto es FACY entre FAC, que es la hipotenusa. Bueno, ya tenemos eso, entonces ahora sí, este te lo dejo para que lo cheques, pero en realidad el que nos interesa y el que pide el libro es este, suma de fuerzas en Y. Entonces, bueno, pues aplicamos suma de fuerzas en Y, tendríamos FACY, es decir, esta componente, menos MG. Como tal, G ya lo conocemos, nada más que aquí no la expresé. Vamos sustituyendo FACY. ¿A qué es igual? Bueno, pues despejamos de aquí, de la función trigonométrica. FACY, esto pasa multiplicando, es igual a FAC por seno del ángulo, menos MG, eso sigue igual. Sustituimos, FAC lo encontramos acá, de lo del resorte, 32.84. Bueno, 32.84 por seno de teta, teta ya lo habíamos encontrado acá, era 45 grados, menos mg. M lo desconocemos, G es 9.81, despejamos todo, esto lo pasamos del otro lado, o esto como gustes, y todo dividido entre la gravedad, me sale M igual a 2.367 kilogramos, que es la respuesta.